Entonces, bienvenidos y bienvenidas a este webinar titulado Rewilding, nuevo enfoque de conservación. Está organizado por Conservación OSA, que es una organización sin fines de lucro que se encuentra basada en el Pacífico Sur de Costa Rica y cuya misión es proteger y restaurar los ecosistemas de la región y crear paisajes resilientes al cambio climático. La persona que les está hablando, por si no me conocen, soy Carolina Pinto, soy doctora en biología y soy la directora del programa de vida silvestre en OSA Conservación. Y hoy estoy moderando este webinar con Guido Saborido, que es biólogo y es coordinador del programa de Rewilding en OSA Conservación. Hace un año la organización empezamos con un proyecto de rewilding con el fin de recuperar especies que se encuentran con poblaciones aisladas o completamente extirpadas del país. Y es por eso que decidimos generar estos espacios, el espacio para el diálogo para otras personas que estén en la misma situación, iniciando o interesadas en conocer más sobre proyectos de rewilding, en particular en Latinoamérica. Así que esperamos poder inspirarlos, inspirarlas y que el webinar les sirva para enriquecer sus proyectos y motivar a personas que están trabajando en conservación. Entonces les quiero agradecer mucho por estar acá, por acompañarnos a todas las personas que se conectaron. Entonces vamos a tener 4 panelistas de organizaciones de diferentes países de Latinoamérica, que ahora Guido va a presentarlos a continuación, y nos hablarán de su trabajo en proyectos de rewilding. Para muchas personas puede ser novedoso, sin embargo ya existen bastantes organizaciones que tienen una trayectoria larga en esta temática, y bueno, hoy tenemos la suerte de poder conocer respecto de estos proyectos de primera mano por las personas que están trabajando en estos temas, y entonces nos van a hablar de rewilding como estrategia de conservación, de casos de éxitos en las que estas iniciativas han logrado recuperar, restaurar los ecosistemas y las especies que habitan ahí. Entonces, de nuevo, les recuerdo que esta sesión va a ser grabada, va a estar luego disponible en el canal de YouTube. Las presentaciones, la idea es que duren en total 1 hora. Cada presentador va a tener 15 minutos. Cuando la persona ya esté en los 15 minutos, le vamos a dar un aviso para que por favor puedan empezar a dar cierre a la presentación. Y finalmente tendremos unos 15-20 minutos para responder preguntas. Las preguntas, por favor, y los comentarios también se puede interactuar. Lo hacemos a través del chat. Nosotros vamos a ir contestándolas al final de las presentaciones en orden de aparición. O sea, la persona que primero pregunta vamos a contestarles en ese orden. ¿Está bien? Entonces creo que, Guido, si querés podés comenzar a hacer las presentaciones. La primera persona que va a presentar es Esteban Brenes. Muchas gracias, Carolina. Y bueno, muchas gracias a todos por su participación y en especial a los panelistas. Tengo el honor de presentarlos. El primer panelista es Esteban Brenes. Esteban es un biólogo costarricense con más de 10 años de experiencia en conservación en América Central, el sudeste asiático y Europa. Como asociado senior de Mesoamérica de Rewild, lidera proyectos de conservación que van desde la protección de especies en peligro de extinción hasta la restauración de hábitats y la defensa de tierras indígenas. Esteban utiliza un enfoque colaborativo que involucra a comunidades locales, ONGs, academia y gobiernos para alcanzar objetivos de sostenibilidad global. Esteban inició su carrera estudiando y conservando dantas y de ahí fundó la Fundación Costa Rica Wildlife, centrada en la convivencia entre humanos y vida silvestre. Bajo su dirección, esta fundación desarrolló programas clave para proteger especies de peligro y beneficiar a las comunidades locales que continúan el día de hoy. Además, Esteban es miembro de la Junta Directiva de Conservación OSA y mentor de estudiantes de posgrado en la Universidad de Costa Rica. Ha sido consultor para la GIZ, PNUD, el Grupo GFA en conservación de biodiversidad y ha dado conferencias en instituciones de renombre mundial. Muchas gracias, Esteban. Y el piso es suyo. Adelante. Esteban está en mute, perdón. Sí, listo. Voy a compartir mi pantalla y creo que la pueden ver. Bueno, muchas gracias por la invitación y para mí es un honor estar aquí, no solo porque es un tema que me interesa mucho, sino también porque muchas de las organizaciones, o todas las organizaciones que están ahorita compartiendo el panel, de una u otra forma colaboramos con ellas desde Rewild. Y como decía Guido, bueno, yo ahorita estoy como Senior Mesoamerica Associate, estoy a cargo de la región mesoamericana en Rewild. Y
voy a contarles un poco, más que una cuestión muy teórica, les voy a contar un poco acerca de por qué el rewilding se vuelve una herramienta súper importante. Entonces, la charla se llama Facilitando una segunda oportunidad para las especies. Y bueno, voy a empezar la historia con algo que pasó en Costa Rica y que pasa en el mundo. Y la pérdida de hábitat históricamente es el principal motivo de extinción en esta extinción moderna, la transformación del uso del suelo y todas las consecuencias biogeofísicas y ecológicas que trae. Y Costa Rica no estuvo exento de eso. Y nos tenemos que ir desde la conquista, cuando se empezaron las primeras haciendas ganaderas y empezó el cambio del uso del suelo en Costa Rica. Luego en los 1800, las zonas como el Valle Central y zonas de altura perdieron su cobertura boscosa debido a la expansión de la oligarquía cafetalera. Y en los 1900, con un modelo de enclave, un modelo económico de enclave, perdimos los bosques remanentes de las zonas bajas, principalmente en el Caribe, para la producción de banano. La mayoría de esas plantaciones siguen hasta hoy en día. Y luego, por ahí en la época moderna, desde 1950 a 1980, tuvimos un modelo de desarrollo que impulsó el desmonte y la ganadería. Y me gusta ver esta foto porque, pobrecito ser una vaca en estas montañas, ¿verdad? Y eso explica mucho que Costa Rica tenga un montón de zonas sin vacas todavía desarrolladas como potreros. Se implantó una cultura de desmonte y eso tuvo sus consecuencias que también acompañaron con otras amenazas, ¿verdad? Entonces la pérdida de hábitat se vio amenazada luego con consecuencias como cambio climático, el desarrollo de carreteras, la cacería y por supuesto un continuo desmonte. Y también todo esto llevó a las especies a un límite, ¿verdad? A un límite donde la cacería histórica, la cacería actual, atropellos en carretera, para otros grupos y más recientemente cambio climático, llevaron a algunas especies al límite de la extinción. Y lamentablemente dentro de todo este rollo, algunas en Costa Rica no lo lograron y desaparecieron, ¿verdad? Entonces tuvimos extinciones locales, como este Atelopus, el sapo dorado, el águila arpía y el oso caballo. ¿Y qué pasa cuando perdemos una especie? Cuando perdemos una especie no solamente estamos perdiendo unos ojos bonitos o un pájaro bonito, sino que también cuando tenemos estas pérdidas direccionadas de algunas especies que por lo general son herbívoros o grandes carnívoros, cuando son por cacería, tenemos consecuencias a nivel de paisaje, a nivel de ecosistema. Hay estudios que demuestran que el secuestro de carbono se ve disminuido y otros servicios ecosistémicos también se ven comprometidos a la hora de romper la cadena alimenticia o la cadena trófica, y que estas afectaciones llegan incluso a nivel de suelo y toda la cascada que puede suceder desde ahí. Y tenemos que entender que cuando perdemos una especie, estamos rompiendo una cadena importante y esto tiene impactos en el ecosistema, y cada vez entendemos mejor que un impacto en el ecosistema con la pérdida de una especie se ve reflejado en decadencia del bienestar humano y decadencia de las oportunidades para las personas. En todo este contexto, y antes de entender lo que les acabo de contar del bienestar humano, Costa Rica, de finales de los años 80, mediados de los años 80, o incluso antes con la creación de los parques nacionales, logró transformar ese modelo destructivo que lo dejaba sin bosques ni oportunidades. Y esto es muy importante en la historia o a la hora de hablar de rewilding en un país como Costa Rica. Tenemos que entender que hubo un proceso de cambios de políticas. Y yo sé que este mapa, mucha gente lo sigue discutiendo y tal vez no existía la tecnología para medir el grado de deforestación en algunas décadas. Es importante poner atención a la tendencia y también al proceso. A mí eso es lo que más me interesa hablar aquí. Por ejemplo, se empezó a desincentivar la destrucción, se empezaron a crear mecanismos para incentivar la protección del bosque, se empezaron a fomentar alternativas económicas que simplemente
se presentaban como una alternativa a esa economía del desmonte que por mucho tiempo se fomentó en el país, y también se dio un fortalecimiento a las áreas silvestres protegidas en un momento clave, y todo esto se vio reflejado, o dio como resultado un modelo que ha logrado recuperar cobertura al mismo tiempo que recuperamos la economía. Y bueno, esto no fue solo una cuestión de gobierno, sino que también hubo el compromiso y un montón de comunidades que adoptaron el modelo. El modelo no hubiera funcionado sin el compromiso de comunidades locales que decidieran montarse en el barco. Y bueno, esta imagen es un pequeño ejemplo que encontré aquí, es una imagen compartida por el ICE en el volcán Miravalles, donde se muestra que a partir de ciertas iniciativas de cambio, de creación de zonas protectoras, zonas que habían sido desmontadas para reclamo de tierra o para desarrollar potencialmente ganadería, poco a poco han ido recobrando cobertura boscosa. Y esto ha traído consecuencias positivas. Así como se nos fueron algunas especies con la pérdida de hábitat, todas estas políticas han generado que especies como la danta o el jaguar o incluso esta salamandra sepamos hoy que están mejores, que cada vez sean más comunes las interacciones con humanos y que estén asociadas a una mejora en el hábitat, ¿verdad? Y todo esto, como dije anteriormente, nos trae la oportunidad de crear oportunidades para coexistir con la fauna y también recuperar lo perdido. Costa Rica está en un gran momento para hablar de coexistencia, también está en un gran momento para seguir recuperando lo que una vez perdimos por modelos económicos que nos llevaron por el camino equivocado. Y aunque la historia está muy bien de nuestro lado, ¿verdad? En el término de recuperación, a pesar de que podemos contar una historia de éxito, lamentablemente, a nivel nacional, lamentablemente no todas las especies lo logran igual, ¿verdad? Y ahí pongo la imagen del chancho cariblanco o el chancho de monte, que es una de las especies más amenazadas de todo Mesoamérica, si no el mamífero terrestre más amenazado de todo Mesoamérica. Y aquí nos trae a esta idea del re. El re es un prefijo que significa volver o otra vez, o denota también otro montón de cosas, pero estas dos tal vez son las definiciones que más se ajustan. Y lo usamos muchísimo en procesos ecológicos como reforestar, restaurar, reintroducir y rewild. Y si hay que traer una definición, yo estuve revisando definiciones y hace poco los compañeros de Rewilding Argentina compartieron toda una serie de definiciones y un contexto histórico. Lo pueden revisar en el Instagram de ellos. Tal vez la definición que más me gustó fue esta. Es un conglomerado de definiciones, pero yo me gusta entender el rewilding como una estrategia de conservación para restaurar la biodiversidad y la salud de los ecosistemas. Utiliza herramientas diversas, ¿verdad? Entonces no es solo reintroducir especies, sino que también incluye proteger áreas silvestres protegidas, buscar conectividad, manejo del paisaje y fauna, y en fin, lo que buscamos es recuperar procesos ecológicos naturales. Una cosa que me gusta agregarle a mí al concepto de rewilding es que es clave la inclusión del componente humano y comunitario para asegurar coexistencia y éxito a largo plazo. Podemos hacer rewilding en una zona que sin el debido proceso comunitario, de aquí a 50 años o de aquí a 10 años, nada nos garantiza el éxito de esos procesos. Y también tenemos que presentar el rewilding como una oportunidad para el desarrollo de las comunidades donde ocurre. Y ejemplos globales, ¿verdad? No es, aunque lo vemos como algo nuevo, muchas veces podemos irnos hacia atrás. Las islas en el Caribe y las islas Galápagos son ejemplos donde ha ocurrido el rewilding de una u otra forma, ¿verdad? Con la extirpación con el control de especies invasoras y el fomento de especies nativas. La siembra de corales, por ejemplo, las compañeras de Rewilding Argentina, ya con la reintroducción de grandes carnívoros. Y por supuesto, otras especies que siempre quedan por fuera, que también son clave, como algunos árboles amenazados, como ese jicarodanto que está sembrando el niño ahí. Entonces, no es un concepto rígido, pero sí tenemos que entenderlo como una herramienta de conservación. Y es una herramienta de conservación que incluye tanto elementos biológicos y ecológicos como elementos humanos.
Y voy a hablar tal vez de una zona donde tal vez no hemos hecho reintroducción de especies, pero sí hemos hecho muchísimo trabajo con la comunidad. Hay todo un orgullo alrededor de una especie y ha existido un rewilding desde la comunidad activo, donde personas y reservas como Tapir Valley decidieron comprometer recursos económicos y comprometer la actividad económica, pasando de una ganadería, de una finca ganadera, a procesos de restauración que hoy en día se ven reflejados con la presencia de la danta en toda la propiedad, y además esa danta está ayudando a restaurar o a recuperar poblaciones de este árbol que es el jicarodanto que está amenazado. Y dentro de toda esta sombrilla, de toda esta sombrilla de recuperar una propiedad, de hacer todo este proceso, de dejar que la vida silvestre vuelva a aflorar, la naturaleza devolvió una especie que posiblemente se estaba extinguiendo silenciosamente, y el año pasado logramos describir una nueva especie de rana que Donald Varela descubrió, y, y esa especie de rana solo habita en 7 hectáreas que estaban destinadas a ser dragadas para expandir una zona de ganadería. Pero el proceso inverso de la destrucción permitió que esa rana sobreviviera y estuviera ahí. Y hoy en día, Tapir Valley es una finca dedicada al ecoturismo y a la conservación, que cambió completamente su paradigma económico con la ventaja de estar al lado de un área silvestre protegida, ¿verdad? Entonces aquí vinculamos las dos historias de éxito. Sin embargo, como decía antes, no para todas las especies es igual. Hoy en día tenemos el chancho de monte como el mamífero más amenazado, el mamífero terrestre más amenazado de todo Mesoamérica, ¿verdad? A pesar de que en Sudamérica sus poblaciones estén mejor. Todos los servicios ecosistémicos que esta especie da en el bosque están súper comprometidos en la región, y verdaderamente, aunque existan esfuerzos como las comunidades de Rancho Quemado, con organizaciones como OSA Conservación o la Universidad de Costa Rica, a pesar de que existan esfuerzos y a pesar de que existan áreas silvestres protegidas, todavía no han logrado recuperar sus poblaciones a un nivel que logren conectarse con otras especies. Y aquí es donde el rewilding, con todas sus herramientas, se vuelve como una oportunidad, ¿verdad? Y por eso, así como inicié hablando de que la pérdida de hábitat es un motor para las extinciones, yo creo que toda la recuperación de bosque y todas las comunidades que han decidido coexistir con la vida silvestre eh, en Costa Rica nos dan una oportunidad para dar segundas oportunidades a las especies que tal vez no lo están haciendo tan bien o no lo lograron, ¿verdad? Y aquí creo que hay un panel experto y expertas en rewilding que van a dar historias de éxito e historias de lo que salió mal o pudo salir mal, y cómo podemos verdaderamente aprovechar una oportunidad como la que tenemos en Costa Rica. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Eh, Listo. Muchísimas gracias, Esteban. Excelente presentación. Con esto damos paso entonces a nuestro siguiente panelista. Nuestro siguiente panelista es Guillermo Zapac, de Rewilding Chile. Guillermo es director de estrategia de la Fundación Rewilding Chile. Estudió biología de la conservación en Colby College, Estados Unidos, y juntó a Brown River Conservation Studies Program en Patagonia, y posee un máster en geografía de la Universidad de Chile. Fue voluntario en la restauración de la estancia Valle Chacabuco en su camino a convertirse en el Parque Nacional Patagonia. De amplia experiencia en la planificación y gestión de áreas protegidas, ha sido guardaparque, gestor de proyectos, y antes de llegar al Rewilding Chile se desempeñó como director ejecutivo de la Asociación de Iniciativas de Conservación en Áreas Privadas y de Pueblos Indígenas, así Conserva Chile. Entonces, muchísimas gracias, Guillermo, un placer tenerlo, y puede comenzar con su presentación. Muchas gracias, Guido, y muchas gracias por la invitación. Voy a cargar mi presentación. Bueno, como les decía, muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos todos a este seminario. Yo les voy a contar un poco sobre nuestra experiencia de rewilding en Chile, especialmente en la Patagonia chilena, y contarles que
como organización, Rewilding Chile es el legado de Tompkins Conservation, ¿cierto? Que fue una organización fundada por estos dos visionarios, Douglas y Christine Tompkins, que llegaron a Sudamérica al inicio de los 90. Ellos vienen del área del emprendimiento y del mundo outdoors, aunque también, ¿cierto?, ligados a el mundo de la ética ambiental, de la filosofía ambiental. Y bueno, ellos llegaron al principio de los 90 y nosotros ahora continuamos con su legado en la Patagonia chilena, bajo este enfoque de rewilding, donde vemos el rewilding, ¿cierto?, sustentado por estos tres grandes pilares, donde está como parte muy importante la creación de parques y de áreas protegidas, especialmente de áreas con el más alto nivel de protección, y donde más que crear nosotros los parques, somos los catalizadores para que el Estado chileno finalmente es el que designa estas áreas protegidas, y a la vez que también trabajamos con la restauración de los ecosistemas, porque creemos en el rewilding, creemos que es importante llegar a tener ecosistemas funcionales, íntegros, sanos y completos, ¿cierto? Y por eso que trabajamos también con la restauración de la vida silvestre. Y asimismo, para nosotros es súper importante y ligado a lo que comentaba eh, Esteban, la vinculación comunitaria, ¿cierto? Esa visión de coexistencia que estamos desarrollando, donde las comunidades locales son finalmente las que están eh, más cerca de los parques y también las que se benefician con los servicios ecosistémicos, pero también las que están ahí para proteger estos lugares, este patrimonio que al final es de todos. Y bueno, cuando Douglas y Christine arribaron en Chile, ¿cierto? En la década de los 90, comienzo de la década de los 90, así es como lucía la Patagonia chilena, donde las áreas en verde oscuro son las áreas que son parques nacionales, las áreas en verde claro son las reservas nacionales, que es una categoría menor de conservación. Existía alrededor de un 7.4 millones de hectáreas protegidas, con 10 parques nacionales, y luego de alrededor de 25 años, llevábamos para los 30 años, ¿cierto?, de trabajo, se crearon y se lograron gestionar la creación de 7 parques nacionales nuevos. Se expandieron 3, que son aquí los que pueden ver en la figura, y resultado de la donación, una de las donaciones, quizás la donación de un privado a un Estado más grande que se ha tenido en la historia, ¿cierto?, de 500.000 hectáreas en total, que desencadenaron este apalancamiento, esta estrategia ¿cierto?, de por cada unidad de superficie donada por nosotros, sumar alrededor de 8 unidades, ya sea a través de la recategorización de áreas que estaban bajo una figura de protección menor, o la inclusión de áreas que no estaban consideradas en el sistema de áreas protegidas, a que sí estuvieran consideradas y sean reclasificadas a Parque Nacional, que es eh, ¿cierto?, la figura que nosotros creemos que es la que va a llevar hacia una protección más efectiva y en el largo plazo de la naturaleza. Y estos son los parques entonces que fueron creados, donde todos son importantes, ¿cierto? Los primeros Parque Nacional Yendegaya y Corcovado, pero destaca mucho el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, que el Estado chileno decidió utilizar ese apellido, ¿cierto? Pumalín Douglas Tompkins, en honor a nuestro fundador. Y también el Parque Nacional Patagonia, ya les voy a contar por qué son tan especiales, pero antes también mencionar que se expandieron 3 otros parques que han, han estado en un escenario estratégico donde están vinculados a áreas del Estado y que se incorporaron estas áreas para expandir su alcance. Pero como les comentaba, están estos 2 parques nacionales, que es el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, por un lado, en el que hay un tema súper importante, un concepto muy importante que nosotros consideramos, y que es el acceso público, ¿cierto? Porque los parques finalmente creemos que deben ser no solamente de parques de papel, ¿cierto? Parques que están protegidos solamente legalmente, pero que también tienen una influencia y un impacto en las comunidades. Y para eso
súper importante que estos parques tengan una infraestructura adecuada para permitir el acceso público regulado, ¿cierto? A la vez que el acceso no se transforma en una amenaza, pero que sí sirva para inspirar a las generaciones presentes, futuras, a cuidar estos parques, estos lugares, y el Parque Nacional Patagonia, que es el otro gran proyecto donde hemos concentrado también la implementación de infraestructura de primer nivel, incluido incluso un centro de visitantes también, que es un museo que queda en la administración del parque, y que todos estos parques son administrados por el Estado, ¿cierto? A través de CONAF, aunque hoy en día se está en Chile, como contexto, como paréntesis, se acaba de aprobar una nueva ley que abre genera un nuevo organismo que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que va a ser el encargado de seguir administrando estos parques, pero al final es el mismo trabajo que ha venido realizando CONAF, eh, que es la Corporación Nacional Forestal de Chile y que ha hecho un tremendo trabajo a lo largo de todos estos años, siempre con muy pocos recursos y logrando grandes resultados, y ellos van a ser los mismos que van a seguir, ¿cierto? El personal va a seguir administrando estos parques. Y ha sido después que con el trabajo y con los años, ¿cierto? Nace la Ruta de los Parques de la Patagonia, que es una idea que nace en el 2015, ¿cierto? Por el mismo Douglas Tompkins, donde se genera esta visión de que la conservación, el rewilding, tienen que ser motores de precursora de economía, de inspiración, y, y nace esta idea que se transforma en política pública hoy en día en Chile, donde existen 17 parques nacionales con 60 comunidades aledañas, alrededor de 2.800 kilómetros lineales de travesía, tanto como por la carretera austral, como por los canales patagónicos y la ruta del fin del mundo, que queda en la región más austral de Chile y Tierra del Fuego, y donde se encuentra el 91% del territorio protegido como parque nacional en Chile, que equivalen a 11,5 millones de hectáreas. Entonces estamos hablando que dentro de nuestra visión y dentro de nuestro esquema de rewilding es muy importante la escala, ¿cierto? Porque la escala es donde, la gran escala, ¿cierto? Es donde se pueden proteger los ecosistemas de mejor manera y donde se pueden preservar procesos funcionales, tanto químicos, físicos, biológicos, para la conservación de especies y de la biodiversidad. Y hoy en día estamos enfocados en diversos proyectos prioritarios, especialmente en algunos de los parques que mencionamos y que mencioné durante esta presentación, también trabajando muy fuertemente en la conservación marina, en mirando al océano, y comentarles sobre esto que en nuestras prioridades de creación de parque estamos pro proponiendo la creación de un nuevo parque nacional con el que ya hemos avanzado harto con el Estado y que queda muy cerca de la ciudad de Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, en el extremo sur del continente americano, ¿cierto? Este es el lugar más austral del continente americano antes de pasar a los últimos fiordos patagónicos y a la isla grande de Tierra del Fuego, que es Cabo Froward. Y ahí es donde estamos concentrando nuestro esfuerzo, donde ya hemos logrado adquirir junto a un grupo de filántropos 93.000 hectáreas, que junto con el apalancamiento de otras propiedades que pertenecen al Estado y otras propiedades que queremos adquirir, generar un gran parque nacional que sirva como de corredor a una sección de la Patagonia que aún permanece sin protección. Y, y en la expansión de parques también estamos enfocándonos en otros parques nacionales en los que hemos trabajado y que son clave, y completando un poco este puzzle con algunas propiedades que faltan. Y en el mar, ¿cierto? Estamos basando nuestro trabajo en el anhelo y la visión de generar una red de áreas marinas protegidas, ¿ya? Y que para eso nuestros primeros años de trabajo se han enfocado en conocer el mar, en conocer la biodiversidad que eh, está albergada en estos lugares, que hoy en día tienen mucho uso desde el punto de vista productivo, más que productivo, extractivo,
donde domina la salmonicultura como principal actividad y donde solamente el 1% de las aguas de la Patagonia está protegida. Entonces, estamos realizando expediciones marinas, muchas expediciones marinas durante el año para conocer, relevar, monitorear la biodiversidad, y hemos encontrado grandes hallazgos, como la importancia de los bosques de macroalgas que pueden llegar a medir, ¿cierto?, 20, 30 metros y que son verdaderos sumideros de carbono, y que albergan diferentes especies y diferentes relaciones con fauna, ya sea fauna marina, fauna terrestre, y en vía silvestre, para dar una pincelada, ya sé que me estoy aproximando a mi tiempo, trabajamos con una visión ecosistémica, ¿cierto? Nuestra visión al rewilding es siempre lograr un funcionamiento de los ecosistemas que sea sostenible, que sea funcional y que contenga y preserve las especies, los habitantes que han estado siempre ahí, y especialmente nos enfocamos en el huemul, en el cóndor andino, en el gato de los pajonales, aunque también vemos el conjunto de los gatos chicos, como los llamamos nosotros, que hay otras especies por ahí, como la guiña que habita en los bosques y el gato de Jeffrey, eh, que también tan importante en nuestro quehacer, en nuestros proyectos. El puma, por supuesto, como el depredador tope de nuestro continente, por lo menos de la parte sur, ¿cierto? Porque entiendo que más al norte hay otros depredadores tope, pero en el caso de la Patagonia, el puma es muy importante, así como el guanaco, una de las especies más emblemáticas, que está a lo largo de todos los Andes, ¿cierto? Y también el ñandú, que es la rea de Darwin, que habita en la Patagonia, y que en la Patagonia chilena lamentablemente se encuentra con muchos problemas de conservación, y que estamos, ¿cierto?, realizando diversas iniciativas como mantención de un centro de reproducción y fortalecimiento de las poblaciones que existen, con alianzas con otros centros de reproducción para mantener la diversidad genética y para ir aumentando las poblaciones animales y contribuyendo al rewilding de Patagonia National Park, que era una estancia ganadera, ¿cierto? Y ahí fue así un proyecto emblemático, porque eran alrededor de 80.000 hectáreas de una estancia ganadera que fue altamente sobreproducida, ¿cierto? Y que tenía muchos problemas de overgrazing, ¿cierto? Y que hoy en día se encuentra en un proceso de reasilvestramiento, renaturalización o retorno a lo silvestre, como quiera que quisiéramos traducir el rewilding. Nosotros todavía no nos casamos con ninguna traducción al rewilding, sino que mantenemos todas esa baraja de términos. Y, y por último, ya casi cerrando, contarles sobre el Correo Nacional del Huemul, que es otra política pública que se ha desarrollado en conjunto con el Estado chileno, mirando al huemul, que es una especie muy importante para el país porque es el emblema, ¿cierto?, que está en nuestro signo patrio, que está bajo mucha amenaza y que se ha extinto en 4 regiones del país. Solamente quedan 1.500 individuos y se ha reducido su población en un 99%, y que, sin embargo, a pesar de toda esta amenaza y toda esta situación, el 2022 fue reconocido como una de las especies más importantes, de las 20 especies más importantes en la revitalización de los ecosistemas a nivel de paisaje, diciendo que si se logra preservar, si se logra restaurar las poblaciones de huemules por sus diferentes relaciones ecosistémicas y tanto también simbólicas y con conexiones con las comunidades, se logra además generar una restauración a nivel de paisaje. Por lo que este Corredor Nacional de Huemul estamos trabajando directamente con el Estado chileno para generar una mayor conectividad entre las subpoblaciones de esta especie de ciervo que habita en la zona más austral del mundo, entre Chile y Argentina. Y bueno, nuestros proyectos y nuestra visión, ¿cierto?, está siempre vinculado al quehacer de las comunidades locales, donde la educación ambiental, trabajo con redes y gobernanzas y el desarrollo de
basado en la naturaleza, donde se fortalezca la identidad local, se concentran en estos programas que los que generamos y los que promovemos, que se llama Amigos de los Parques. Hoy en día estamos trabajando en 3 programas y en esta semana vamos a abrir un cuarto en el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, donde acercamos los temas de rewilding a las comunidades locales, y hablamos de diferentes temas que son de importancia de cada lugar, de cada localidad, y tratamos de generar este interés y esta vinculación efectiva de la gente con sus parques, con su patrimonio, ¿cierto? Y con la biodiversidad local. Así que eso por mi parte. Creo que ahí ya estoy llegando a la última diapositiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Felicidades por el trabajo que hacen, muy impresionante, y por lo menos para mi persona de Costa Rica, escuchar esos números de hectáreas, ¿verdad?, con los que ustedes trabajan es realmente fuera de lo que nosotros podemos trabajar, ¿verdad? Muchísimas gracias, Guillermo. Y entonces ahora vamos a continuar con nuestra siguiente panelista, Alicia Delgado. Alicia es bióloga de Argentina, trabaja en la Fundación Rewilding Argentina desde el año 2006 y actualmente se desempeña como responsable de Cuarentena de Especies Amenazadas y el Centro de Rescate de Osos Hormigueros. Entonces, muchas gracias, Alicia, y adelante. Hola, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por interesarse en este webinar y compartir, estar para escuchar nuestras experiencias y poder compartirlas con ustedes. Voy a compartir pantalla. Bueno, un poco agradezco muchísimo la presentación de Esteban por hacer una excelente introducción a lo que es el rewilding. Agradezco a Guillermo también, un compañero de fundación del lado chileno, nosotros estamos del lado argentino, pero básicamente han dado una excelente introducción tanto a lo que es la disciplina del rewilding como en el caso de Guillermo al trabajo nuestro como fundación. Puntualmente yo vengo a compartir con ustedes un caso exitoso, una experiencia exitosa de que el rewilding sí se puede hacer, sí se puede concretar y sí podemos llegar a tener resultados positivos. Como para, a ver si pasa. Un poco también como contar un poquito lo que hacemos como fundación, si bien Guillermo lo ha explicado muy bien y básicamente compartimos los mismos objetivos, la misma misión y visión. La fundación se centra principalmente en trabajar para revertir esta crisis de extinción que está sufriendo el planeta entero, y lo hacemos a través del rewilding, es decir, a través de la reincorporación o la restauración de especies que han estado en alguna región y que por razones humanas se han ido, se han perdido. Y la visión que tiene la fundación es trabajar en convertir una economía que hoy en día en el mundo entero está basada en un tipo de economía extractivista, es decir, con el uso mal pensado de recursos naturales inagotables, lo cual hoy en día sabemos que no es así, y trabajar en la conversión de una economía extractivista a una economía restaurativa. Y esta economía restaurativa sea una economía que necesite de estos ecosistemas completos y se beneficie de estos ecosistemas completos para poder trabajar. El modelo que compartió Guillermo es el modelo en el cual estamos trabajando, basado básicamente en 4 pilares, lo cual centralmente funciona como producción de naturaleza. Primeramente en crear áreas naturales protegidas, a esas áreas naturales poder restaurarlas ecológicamente a través del rewilding, y todo eso quedar inmerso en la incorporación de las comunidades, principalmente comunidades vecinas al área protegida, pero también la sociedad en general, y que todo esto sea traducido a una economía, como les decía, restaurativa a través del modelo de
producción de naturaleza. Básicamente la Fundación trabaja bajo estos 4 pilares, para lo cual buscamos conseguir nuestros objetivos. En el caso de la creación de áreas naturales protegidas, además de la parte que cuenta Guillermo del lado chileno, del lado argentino también la Fundación ha trabajado para la creación de parques nacionales y la ampliación de otras áreas protegidas. Y hoy puntualmente yo vengo a hablarles de esta región que está al noreste de la Argentina, que es la región de Liberá. Este lugar está formado por 1.300.000 hectáreas, pero dentro de ese 1.300.000 hectáreas conviven distintas áreas, distintas categorías de protección. Por un lado está el área de parques nacionales, por otro lado está el área de parques provinciales que pertenecen al estado de Corrientes, y también conviven dentro de esta área protegida tierras privadas, de propietarios privados, que desarrollaron tipos de producciones tradicionales desde hace muchísimo tiempo. Entonces, con todo esto tenemos el lugar donde trabajar, ¿no? Un lugar que mantiene fuera las amenazas que llevaron a la extinción de muchas especies, y tenemos el ambiente óptimo para poder volver a traerlas. En Iberá nosotros es nuestro lugar de base, por decirlo de alguna forma. La Fundación comienza trabajando en Argentina en los esteros del Iberá, por eso es donde actualmente es donde más cantidad de proyectos en curso tenemos. Varios de esos proyectos apuntan a restaurar especies que se han extinto completamente, tanto de Iberá como muchos del o el guacamayo rojo, pero también trabajamos para poder restituir poblaciones que, si bien no se han extinto completamente, pero han disminuido su número al punto tal de estar casi en peligro de extinción para la región, como puede ser el puma, el aguaraguazú o el ocelote. En esta oportunidad yo vengo a contarles el caso de la reintroducción de oso hormiguero gigante, oso caballo, creo que así lo llaman en Costa Rica. Básicamente es el nombre científico, que es Myrmecofaga tridáctila. ¿Y por qué les vengo a contar este ejemplo? Primero porque es el proyecto con el cual nosotros iniciamos toda esta experiencia del rewilding en Iberá. Comenzamos en el año 2007 con la reintroducción del oso hormiguero. Primero porque era una de las especies que estaba extinta en la región. Por lo tanto, no solamente está extinto el animal, sino con él están extintos los procesos ecológicos del cual se encarga esa especie. Por otro lado, en la Argentina todavía existen osos hormigueros gigantes en la zona del norte argentino. Existen poblaciones naturales que están en grave peligro de extinción con muy poca política de recuperación o de conservación. Estos animales, muchos de ellos quedan cautivos en casas de familia o en centros de rescates y no tienen una vía de seguimiento. Es decir, que estos animales, casi me atrevo a decir que el 90% de ellos terminan muriendo. Por lo tanto, el proyecto por un lado apuntó a restituir la especie en un área donde estuvo extinta y por otro lado a rescatarla de su lugar de distribución original que está bajo amenaza. Y por último, no menos importante, es una especie que es carismática. A la hora de reintroducir un animal, no solamente nosotros como biólogos o como parte de un gran equipo de restauración de especies tenemos que concentrarnos en el animal en sí, sino también que en el proceso de restauración de una especie muchos actores son claves para volver a traerlos. Entre ellos está la comunidad, la sociedad en general, el sector político, el sector científico, aparte de lo que es la biología o la ecología en sí de la especie, ¿no? Entonces, el oso hormiguero fue una especie que no generaba ningún tipo de controversia, tenía bajo o nulo conflicto, no es un animal que genere problemas con vecinos, no es un animal que genere competencia con otra especie. Entonces, la popularidad del oso hormiguero era muy buena para iniciar el proceso de reintroducción en Iberá. Un poco para contarles, los esteros de Iberá están anclados en la provincia de Corrientes,
que si bien el rewilding para toda la Argentina es un término y una actividad de conservación nueva, fundamentalmente la provincia de Corrientes es una provincia muy conservadora, una provincia que se dedicó desde hace 100 años o más a la producción tradicional de ganadería y en cierta parte de agricultura. Entonces, ingresar con un tipo de actividad como es el rewilding iba a generar un montón de rechazos o de controversias o de discusiones, porque era algo muy distinto a lo que estaba acostumbrada la sociedad en la provincia. Entonces, por eso fue clave con qué especie comenzar todo este proceso de restauración. Un poco del cómo se hace, ¿no? Entrando ya más en la parte técnica, dejando un poco de lado el resto de los actores, el sector político, el sector social, las comunidades en general, entrando a la parte técnica de cómo uno tendría que hacer para reintroducir una especie. Esto es algo muy simplificado, obviamente, que cada parte puede ser desglosada en un montón de discusión y de partes, pero básicamente un proyecto de reintroducción se inicia con una planificación, es generar el proyecto, generar las necesidades de ese proyecto y comenzar las gestiones. Las gestiones implica con todas las partes correspondientes, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Una vez que tenemos planificado y tenemos todos los permisos para poder llevar adelante, es buscar los animales, es decir, la fuente de la cual nosotros vamos a obtener los animales que vamos a reintroducir. Eso un poco yo lo comparé con las luces del semáforo, ¿no? La luz roja, cuando todavía estamos detenidos a la espera de poder iniciar la marcha. Luego pasamos a una luz amarilla, una luz de advertencia, por decirlo así, que cuando el animal ya ingresó al proyecto, ingresa a una parte sanitaria, porque nosotros lo que queremos es reintroducir la especie, pero no llevar con esa especie algún patógeno, alguna enfermedad que ponga en peligro el hábitat donde lo vamos a reintroducir. Tenemos que cuidar lo que está y mejorarlo, ¿no es cierto? Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de la reintroducción de cualquier especie. Y luego, una vez que pasa esto, vamos ya a la luz verde, ponemos primera, empezamos a avanzar ya con un animal sano y apto para ser liberado, con una etapa de aclimatación que generalmente se realizan en corrales o en encierros, ya en el área donde se lo va a liberar para finalmente proceder a su libertad final con el monitoreo de esa especie. Esta hoja de ruta que parece muy sencilla y como paso 1, paso 2, paso 3, tiene un montón de variantes según la especie con las que estamos trabajando y un montón de dificultades en cada etapa, ¿no? Pero básicamente en los proyectos que nosotros estamos llevando adelante seguimos un poco esta línea para poder hacer la reintroducción. Entrando específicamente a lo que es el proyecto Oso Hormiguero, como les contaba, con Oso Hormiguero nosotros trabajamos a partir del rescate. Actualmente el 85% de los animales que ingresan, de los osos hormigueros que ingresan al proyecto son crías huérfanas que han perdido su madre por distintas razones, ya sea por cacería, por atropellamientos, por peleas con perros. Hay un montón de amenazas que atentan contra las poblaciones de osos hormigueros en el norte argentino, y eso repercute en un montón de crías huérfanas que si no se las rescata terminan muriendo. Por lo tanto, ahí estamos en esa luz roja esperando a conseguir los animales. Luego pasan a una etapa sanitaria, pero como en el caso de oso hormiguero ingresan siendo muy pequeñitos, crías muchas veces ingresan siendo crías de 5 o 10 días de vida, hemos tenido ingresos de crías aún con el cordón umbilical, así que imagínense que han estado muy poco tiempo con la madre. Entonces ese animal necesita primero crecer y estar apto para ser liberado. Entonces, en el sector amarillo no solamente pasan por la etapa sanitaria, sino también pasan por la etapa de crianza para estar en condiciones de ser liberados. Y una vez que estamos con un animal sano, con un animal acorde a la edad, al peso para ser liberado, pasamos a la luz verde, que es ya cuando el animal pasa a un corral de aclimatación. Esto se realiza en distintos sectores de liberación.
donde ya el animal empieza a tomar contacto con el lugar donde va a vivir finalmente, con los olores, con los sonidos, con la alimentación natural que tiene que estar adecuada para que pueda vivir en libertad. Y después empieza el trabajo del monitoreo. Todo este trabajo previo, si este animal se ha adaptado correctamente o no al ambiente. Por eso es tan importante que los animales que se vayan a liberar tengan algún sistema de monitoreo para estar seguros que se adaptó correctamente al ambiente. Así que eso en muy resumidas cuentas de cómo básicamente estamos trabajando, en este caso con oso hormiguero, pero en general con la mayoría de las especies que estamos llevando adelante en los distintos proyectos. En 16 años, como les contaba, 17 ya casi, hemos pasado de tener un área protegida sin la especie completamente. El oso hormiguero hay datos de que se habría extinguido aproximadamente en 1950 o 1960 del siglo pasado, y durante 50, 60, 70 años estuvo desaparecido del territorio de Corrientes, de los esteros de Liberá, al punto tal que ni siquiera la sociedad lo tenía como parte de la fauna. Entonces, en poco más de 15 años hemos pasado de no tener la especie a tener actualmente al menos 5 núcleos poblacionales y básicamente llegando al punto del objetivo a largo plazo de una población autosustentable. Otro dato importante es que, como les decía, la especie ha sido olvidada. Yo creo que la mayor extinción que puede tener una especie es el olvido, más allá de la desaparición de una región. Y en Corrientes el oso hormiguero casi estuvo olvidado, pero desde su vuelta al territorio provincial, el gobierno, independientemente del partido político, porque han pasado muchos partidos políticos en todo este tiempo, el gobierno de la provincia se ha apropiado del proyecto, algo que es fundamental para que tenga continuidad a largo plazo, para que se convierta en una política pública. Y no solamente se ha apropiado, sino que en el año 2014 lo ha declarado como monumento natural de la provincia, lo cual queda amparado bajo un montón de leyes de protección. También a lo largo de estos años hemos logrado generar un montón de información, de documentos tanto científicos como boletines, como libros acerca de la especie, lo cual enriquece a nivel científico el conocimiento de la especie en general y también brinda el material para poder ser replicado en otras regiones, en otros lugares donde quieran llevar adelante el proyecto. Poder tenerlo plasmado en un documento es fundamental para poder contar esta experiencia. También un poco lo que hablábamos de la incorporación de las comunidades vecinas. Hoy por hoy, tanto los artesanos de la región de Liberá como los pequeños productores lo han incorporado a la fauna de la región como uno más, como alguien que nunca se fue. De hecho, hay artesanías acerca del oso hormiguero, lo cual refleja la conexión que hay de la sociedad con la especie. Los periódicos locales, tanto de la provincia como de la Argentina, permanentemente están sacando noticias acerca de avistajes, de nacimientos, del crecimiento de la población del oso hormiguero, lo cual da difusión, que es muy importante también para tener el apoyo en este tipo de proyectos. Y por último, también ha generado que el turismo de naturaleza tenga una especie más de la cual poder observar. Y llegar al punto, el oso hormiguero por su biología es una especie difícil de ver, por lo tanto, para el turista, el que viene a disfrutar de nuestros espacios naturales, tener el encuentro con un oso hormiguero es una experiencia que no se olvidan más. Así que la especie está siendo muy tenida en cuenta en la provincia después de haber estado completamente extinta. Y un poco para terminar, compartir con ustedes los números del proyecto en estos 16 años. Hemos logrado rescatar 143 ejemplares. Puntualmente, como yo estoy en el centro de rescate, podría contarles 143 historias distintas, porque cada una tiene su condimento especial.
hemos logrado liberar más de 100 osos que han sido recuperados, rehabilitados, criados en los distintos puntos dentro de Iberá. Lo bueno de esto es que ya hay más de 100 nacimientos en libertad, lo cual refleja para nosotros un éxito, porque que los animales reintroducidos y adaptados a su nuevo lugar tengan la capacidad de reproducirse es el índice de éxito de que la población está cómoda en su nuevo lugar, por decirlo de alguna manera. Y tenemos actualmente 5 núcleos poblacionales que están en crecimiento, como les mostraba en el mapa anterior, estimando una población de alrededor de 200 a 250 osos hormigueros. Esta estimación es arbitraria, obviamente, porque actualmente ya muchos de ellos no tienen el monitoreo con el cual se los liberó inicialmente, y las crías nacidas tampoco tienen el monitoreo. Hacemos las estimaciones poblacionales a través de censos, por lo tanto los números ya dejan de ser exactos, y básicamente uno busca eso, ¿no? En cierta forma, perder el control en este tipo de proyectos, de no saber cuánta cantidad hay, es un reflejo de que el proyecto está yendo muy bien. Así que un poco compartir de manera sumamente resumida esta experiencia, estos 16 años de trabajo con la especie, que además nos sirvió para el equipo en general como un proyecto punta de lanza para poder continuar con los siguientes proyectos que lleva adelante la Fundación y poder llegar casi al proyecto estrella, que fue la reincorporación del jaguar, del jaguarete, como decimos acá en Corrientes, que es un predador tope, un animal que, a diferencia de los hormigueros, sí es un animal que si bien es carismático, pero tiene cierta conflictividad con la población. Entonces, el proyecto Oso Hormiguero no solamente nos sirvió para volver a traer la especie a Iberá, sino también para aprender un montón de cosas y hacer camino para iniciar el resto de los proyectos. Creo que eso es todo. Agradezco muchísimo su atención. Ahí les dejo la dirección de la página web de la Fundación y también las redes sociales, donde estamos compartiendo permanentemente todas las noticias acerca de los proyectos en general. Muchísimas gracias, Alicia. Una excelente presentación también y muy interesante. Asombroso realmente el éxito que han tenido con este proyecto. Muchísimas felicidades. Entonces vamos a continuar con nuestro último panelista y también les recuerdo a todos que pueden utilizar el chat para hacer sus consultas que vamos a revisar al final de la próxima presentación. Con mucho agrado presento a nuestro último panelista, don Franklin Castañeda. Franklin es biólogo hondureño con más de 25 años trabajando en la conservación de la vida silvestre y los espacios naturales en Honduras. Es coautor de un libro y coautor de varios artículos científicos. Ha descubierto algunas especies nuevas de anfibios y reptiles endémicas de Honduras. Los últimos 13 años ha trabajado para la Organización Internacional Pantera, estableciendo alianzas con el gobierno de Honduras y varios actores locales y promoviendo la conservación de felinos, del felino más grande de América. Entonces, Franklin, con muchísimo gusto le doy la palabra. Gracias, Guido. Es un gusto estar con este panel de expertos, un privilegio. Gracias a Conservación OSA por la invitación y la oportunidad para poder compartir este proyecto. Voy a hablarles de uno de los proyectos que estamos impulsando aquí en Honduras, la reintroducción de pecaris. Esto es algo preliminar. Y es un proyecto liderado por el gobierno de Honduras a través del Instituto Nacional de Conservación Forestal y Pantera, con apoyo de Fish and Wildlife, Lactosa, el Programa Nacional de Guardarrecursos y apoyo en campo de otros actores importantes como Prolánzate y la Municipalidad de Puerto Cortés. La presentación va a estar estructurada con un inicio con antecedentes, proceso de reintroducción, resultados preliminares y conclusiones. Para arrancar, más o menos en 2009, Pantera inicia esta visión del corredor del jaguar. Comenzamos operaciones en Honduras y validando en campo este corredor, llegamos a pasar por todas estas áreas, incluyendo el área letra B en este mapa, que es el Parque Nacional Janet Caguas. Este parque nacional está ubicado en la costa norte de Honduras. Tiene ecosistemas increíbles, como pueden ver en esa imagen.
bosque de mangle, bosque latifoliado, dunas de playa, pantanos mixtos y otros. Pero este parque nacional está bordeado en todo su costado oeste por un corredor industrial. La capital industrial de Honduras, la ciudad de San Pedro Sula, está en el suroeste del parque y un enorme polo de desarrollo industrial en todo ese sector. También hay mucha agricultura industrial rodeando este parque, plantaciones de palma aceitera y plantaciones de banano. Entonces, en 2010 fuimos los primeros en estudiar con trampas cámaras este parque nacional, Janet Caguas, y encontramos que había una pequeña población de jaguares residentes con hembras con cachorros y machos. Pero también encontramos que 3 especies de mamíferos terrestres grandes habían sido extirpadas del área o habían sufrido una extinción local en este parque nacional. El pecari de labio blanco, que en Honduras se llama jauía, el pecari de collar, osaíno o quequeo, y los tapites o dantus. De estas 3 especies, el pecari de collar es probablemente la última en desaparecer de este parque nacional. Una serie de entrevistas que realizamos a informantes locales, incluyendo cazadores, ubican los últimos pecaris de collar aproximadamente en el año 2004. Y más de 10 años de fototrampeo y más de 18,000 noches cámara no lo habían registrado en absoluto. Entonces llegamos a la conclusión que en efecto la especie había desaparecido del área. Entonces, con ese escenario tenemos algunas consideraciones. Los pecaris son una presa importante en la dieta del jaguar. La ausencia de presas naturales puede generar conflicto entre ganaderos y felinos, y la reintroducción de pecaris puede mitigar estos conflictos, como lo comprobó Casigne en 2020 en Sonora. Y algunos autores consideran a los pecaris de collar como ingenieros del ecosistema. Un contexto conceptual aquí de faunación, rewilding. Para efectos de esta presentación, retorno a la vida silvestre. La defaunación es una forma de perder biodiversidad y puede reducir la estabilidad de comunidades ecológicas y tener efectos cascada. La pérdida global de biodiversidad continúa, pero existen avances en revertir la defaunación con el traslado de animales. Como, por ejemplo, los panelistas que me antecedieron ya han compartido casos súper interesantes y exitosos. El objetivo de rewilding es restaurar la estructura y funciones del ecosistema. Y una reintroducción puntual de una especie no necesariamente es rewilding, pero puede ser parte. Un dato curioso, en Sedon et al. 2014, de 303 especies que han sido traslocadas para la conservación en todo el mundo, las proporciones son estas que se muestran en el mapa. Y es evidente que para Centroamérica, Mesoamérica, son muy pocos los casos en que esto se ha aplicado. Bueno, ¿cómo iniciamos nosotros? ¿Qué fue lo primero que hicimos? Las recomendaciones de UICN son, comience por mitigar la causa que llevó a la extinción en primer lugar a esta especie. Y después de mucho estudio en el área, llegamos a la conclusión que fue la cacería. Existía todavía hábitat, existe hábitat todavía suficiente, pero fue la cacería lo que llevó a la desaparición del pecari de collar. Entonces comenzamos fortaleciendo el tema de patrullajes y fuimos los primeros en Honduras en implementar esta herramienta de SMART, de control y vigilancia, que nos permite monitorear los grupos de guardabosques en campo y también las amenazas. Eso comenzó en el año 2015 y continúa hasta la fecha. Este es el esfuerzo de patrullaje que se ha venido realizando durante este tiempo, por año. Comenzamos a socializar con las comunidades locales, especialmente las comunidades vecinas del potencial sitio de liberación, y hubo amplia aceptación de parte de las comunidades. El siguiente paso entonces fue construir un corral de cuarentena
Para esto hicimos un convenio con el gobierno y utilizamos instalaciones del gobierno, específicamente el Instituto Nacional de Conservación Forestal ICF, donde Pantera construyó este corral de cuarentena. También preparamos cajas de transporte de madera, como pueden ver en la imagen inferior. Esta es una imagen aérea del corral de cuarentena, con sus refugios estilo cueva, bañaderos, abrevaderos y un poco de enriquecimiento de hábitat. Luego nos dimos a la tarea de ubicar pies de cría en cautiverio. Pies de cría en cautiverio que reunían los requisitos de comportamiento, de salud. Había muchas colecciones privadas que ya los pecaris que tenían prácticamente se habían convertido en mascotas. Era casi como un perrito. Eso no podía ser candidato para un programa de reintroducción. Pero finalmente encontramos 2 pies de cría que pudieron ingresar al programa. Transportamos estos animales al corral de cuarentena. Aquí una nota interesante. He visto que algunos programas de reintroducción sufren pérdidas, mortalidad de la fauna en el momento de transportarlos, sobre todo si son grandes distancias las que se tienen que transportar. Nosotros, previo a transportar los pecaris en estas cajas de madera, hicimos algunas pruebas de temperatura, sobre todo, y vimos que usando estos aspersores con agua fría y monitoreando la temperatura con estos termómetros manuales, podíamos reducir la temperatura dentro de las cajas hasta en 8 grados centígrados. Entonces creemos que eso fue clave porque no tuvimos ninguna pérdida de individuos durante el transporte. Luego viene la selección del sitio de liberación. El sitio es el que se muestra en el recuadro rojo. Es un lugar llamado Cola de Mico, así lo conoce la gente local. ¿Por qué y cómo llegamos a decidir este punto para liberar los animales? En primer lugar, se tuvieron muchas reuniones con muchas instituciones que trabajan en el área, personas que tienen más décadas de trabajar ahí, municipalidades, otras ONGs, personal del Estado. Y se tomó muy en cuenta, por supuesto, el tema de la logística. Es un área costero marina, entonces muchos sitios solo se pueden accesar por agua. Había que considerar tema de logística. Algo más que hicimos y que creo que es un poco innovador en estos temas de rewilding o de reintroducciones es que aplicamos el monitoreo acústico. Con apoyo de la Universidad de Cornell, comenzamos a instalar estas grabadoras en lo alto de los árboles y pues, quedan ahí remotas recolectando sonidos y básicamente nos dicen el día y la hora en que ocurren disparos y esta es la forma en que podemos monitorear la actividad de cacería. Entonces lo aplicamos en el Parque Nacional Yanacahuas y vimos que precisamente era en Cola de Mico, en este sitio donde había una menor frecuencia de cacería. En esa tabla pueden ver ustedes el número de disparos, por ejemplo, una de las localidades, Aguacaliente, fue altísima la actividad de cacería, 158 disparos documentados en más o menos un mes y medio, mientras que en Cola de Mico apenas 7 disparos. Entonces, esto nos terminó de comprobar, bueno, este es el sitio donde vamos a probar. Esta es una imagen aérea de Cola de Mico. Lo que ven en el centro, esa fila larga en el centro, es un pequeño sistema agrícola de plantaciones de coco y palma de aceite artesanales. Rodeado están los pantanos mixtos, herbáceos principalmente, y luego todas estas áreas extensas son bosques de mangle en ambos costados. Procedimos a construir el corral de presuelta en Cola de Mico, siempre con enriquecimiento de hábitat. Este es un video de la manada, la primera manada que fue llevada ya habiendo pasado todo el proceso en el corral de cuarentena. Fue llevada al corral de presuelta, ya en el sitio. Ahí se vigilaron los animales para el último momento de aclimatación y asegurar que no hubiese problemas con los collares de telemetría y que los animales se vieran saludables en la última instancia. Y finalmente se abrió la compuerta del corral. Los animales salieron. Comenzamos entonces el trabajo de monitoreo. Un proyecto de reintroducción tiene que tener un fuerte componente de monitoreo
que nos permita saber qué pasó con los animales liberados, ¿verdad? Por supuesto. Si no, pues no tiene sentido. Entonces usamos telemetría y trampas cámaras y rastros para monitorear los pecaris liberados. Estos son algunos de los primeros resultados. Estamos empezando a analizar los datos recientemente. Y bueno, aquí el cuadro, este cuadro verde que observan acá, esta es la ubicación del corral de cuarentena, perdón, del corral de presuelta, donde fueron liberados los pecarís. Y pues, todos estos puntos negros son ubicaciones, más de 514 ubicaciones con telemetría. Se han dispersado, como pueden ver, cada cuadrícula es 1 kilómetro. Se han dispersado a más o menos 3,5 kilómetros desde el sitio de generación. Una primera estimación de un polígono mínimo es para el Pecari 121 nos dio cerca de 80 hectáreas. En cuanto al hábitat que están usando, como mencioné, ahí hay por lo menos 3 tipos de hábitats principales y se están concentrando en el centro del área. Parte de ese hábitat es un área mixta de agrícola con parches de bosque secundario. También están utilizando los pantanos mixtos, herbáceos, es el área en color rosado. Y ya podemos ver también algunos puntos en los bosques de manglar, que es el área verde. Algunos retos que tuvimos durante todo el proceso. Bueno, algunos pecaris trababan las extremidades en el collar. Tuvimos que hacer varios ajustes para asegurarnos de que esto no siguiera ocurriendo. Por eso el tiempo en los corrales de cuarentena y presuelta era muy importante para poder detectar estos problemas. Tuvimos algunos individuos, bueno, un individuo nada más que nunca se adaptó, nunca se acopló al grupo y tuvo que ser devuelto a un zoológico. Y al inicio, con la primera liberación, tuvimos 2 muertes. Ese fue, digamos, el mayor fracaso que tuvimos fueron 2 muertes, 2 de los individuos liberados murieron a la semana y media de haber sido liberados. No pudimos determinar las causas, pensamos que fue inanición, pero llegamos muy tarde para poder hacer una necropsia. Ya tenemos algunos datos de actividad y bueno, esta es la primera gráfica que vemos, es con un pico de actividad alrededor de las 6, 7 de la tarde-noche, que coincide con lo reportado por otros autores. Comparando los 2 años, porque la primera liberación se hizo en el 2022, y si vemos, hay mucha similaridad ya con los datos del 2023, la actividad continúa muy parecida, aunque esta línea punteada es 2023 y podemos ver que sí están extendiendo un poco su actividad en las horas de la madrugada, en el segundo año. Y siempre permanece este pico bajo de actividad alrededor del mediodía, que también es algo reportado por otros autores. Y esto era lo que estábamos esperando desde el inicio, esta era la noticia que queríamos tener, y es reproducción en su medio natural. Fueron liberados 23 individuos que provenían de poblaciones en cautiverio. Y ya en este momento estimamos que tenemos alrededor de 10 individuos nacidos en su hábitat natural. Se han registrado 3 eventos de reproducción. Y bueno, este es un video de trampa cámara. Y básicamente en el Parque Nacional Yanecahuas, después de 15, 18 años de estar extinta localmente la especie, la población ha pasado de 0 a aproximadamente 31 individuos. Eso por datos de trampas cámaras y algunas plataformas de observación en los árboles donde podemos verlos. Algunos valores y características del rewilding que se ven reflejados en este proyecto. Porque, como saben, hay controversia, incluso un poco sobre la definición, qué implica, hasta dónde llegar.
con el tema de rewilding, pero estos son algunos valores que se reflejan y es colaboración inclusiva, acciones de campo puntuales y agresivas, inspiración y motivación para otros. Propone corregir los errores del pasado, se inspira en lo que antes fue, pero se proyecta al futuro potencial y reconectando la sociedad con la vida silvestre. Y bien, con esto termino. Somos un proyecto que ha tratado de involucrar mucho a la comunidad local, niños, mujeres, líderes locales en las actividades que realizamos. Y quiero leerles una cita de un artículo que salió en Science en 2014, Saddon et al. 2014, citando a Daniel Pulley. Cada generación de personas crece en un ambiente natural cada vez más empobrecido, modificando la expectativa de la gente en cuanto a cómo el mundo natural que los rodea debería ser. La defaunación es un factor que contribuye a esta pérdida de la experiencia humana. El rewilding puede resetear la aspiración pública y conectar a la gente con su herencia natural. Termino entonces con esta diapositiva. Mientras existan los que recuerden cómo fue, ellos resistirán. Gracias. Muchísimas gracias, Franklin. Excelente presentación y muy buen cierre para el webinario en particular. Entonces, bueno, le agradezco a todos los panelistas, ¿verdad? Y también le agradezco a los panelistas si tal vez pueden encender la cámara para pasar a la sesión de preguntas. Un segundo. Entonces, bueno, primero hubieron varias solicitudes en el chat para que les compartiéramos la grabación, así lo haremos. Y voy a proceder entonces a ir revisando las preguntas conforme ingresaron. Vamos a ver, la primera pregunta es de Luis Caldera. ¿Qué pregunta que quiere saber si Conservación OSA tiene alguna iniciativa de rewilding con alguna especie y también el contacto de Conservación OSA para realizar voluntariado? Entonces le voy a solicitar tal vez a Carolina, a ver si nos puede ayudar. Sí, se me prendió, perdón. Bueno, respecto a esto, OSA Conservación justamente hace un año que estamos trabajando en la etapa que Alicia nombró muy bien, que es la de planificación y gestión, que, bueno, lleva un tiempo, ¿verdad? Si queremos hacer las cosas bien, tenemos varias especies que queremos trabajar para hacer reintroducción o traslocación. En la que estamos trabajando ahora como primera especie es el chancho de monte o pecaril aviado, Tallasu pecari es como lo pronuncio en Argentina, perdón para todos los otros que están escuchando. Entonces estamos en esa etapa. Sin embargo, OSA Conservación trabaja haciendo restauración, trabajamos con las comunidades. Estos aspectos que también competen a rewilding son cosas que la organización ya viene trabajando hace muchísimos años. Y si estás interesado en hacer voluntariado con nosotros y trabajar y apoyar nuestros proyectos, yo ahora voy a dejar en el chat el correo y el asunto que tenés que poner para consultarnos, y además te voy a dejar la página web ahora también en el chat para que revises, porque son muchos los proyectos en los que estamos trabajando y el programa voluntariado involucra pasar por todos los programas que tiene la organización y tener chance de trabajar con tortugas marinas, tener chance de trabajar colocando cámaras trampa. Entonces es un voluntariado muy completo. Enfocado en rewilding, tenemos otras actividades que no serían reintroducción en este momento, ya que estamos en las primeras etapas. Muchísimas gracias, Carolina. La siguiente pregunta es de María, que pregunta cuáles son las fuentes de financiamiento de las iniciativas de rewilding. Y no especificó alguno de los panelistas, entonces no sé, cualquiera que quiera tal vez contestarle a María. ¿Quién quiere? ¿Franklin? En Honduras hemos tenido financiamiento de Fish and Wildlife y de la empresa privada hondureña. Muchas gracias, Franklin. ¿Alguien? Bueno, en nuestro Guillermo. caso, sí, en nuestro caso nos financiamos a través de donaciones y ahí es muy importante el rol de la filantropía, de organizaciones filántropas que donan para estos proyectos. Muchas gracias, Guillermo. Alicia, Esteban, ¿quieren agregar algo?
Sí, un poco por mi parte comparto lo de Guillermo, ya que somos la misma institución básicamente, pero es muy importante también un rol de un equipo de buscadores de financiamiento, básicamente, que son el fundraising, es fundamental para que estos proyectos tengan continuidad a largo plazo y es básicamente salir a buscar personas, privados o instituciones u otras fundaciones que quieran aportar al proyecto que uno está iniciando. Fundación Rewilding, tanto creo que en Chile lo mismo que en Argentina, trabajamos a partir del aporte de donantes, muchos de ellos privados, que aportan con fondos económicos para nosotros. Muchas gracias, Alicia. Esteban, ¿quiere agregar algo? No, creo que igual concuerdo que como es un tema emergente, tal vez no hay muchos ojos aún, pero hay como creo que todas las panelistas comentamos, hay varias estrategias, entonces hay diferentes formas de financiarlo. Desde Rewild nosotros apoyamos algunos proyectos que están asociados a rewilding, especialmente en procesos con islas y restauración en ecosistemas de islas, sí. Muchas gracias a los panelistas. La siguiente pregunta está dirigida a Alicia y es también de María, no sé si la misma María, de cuál es la tasa de supervivencia de los osos hormigueros después de la liberación. Sí, nosotros desde el año 2012-2013 aproximadamente tenemos una tasa de supervivencia superior al 85% en campo. Inicialmente esa supervivencia era menor porque trabajábamos quizás con animales fuente que no eran los más adecuados, pero eran los que se conseguían. Muchas veces el ideal no está, pero es lo que hay. Entonces la supervivencia siempre era un poco más baja. Pero a partir del 2012 o 2013, que el equipo ya se fue consolidando en experiencia en el manejo de la especie, hemos logrado una supervivencia superior al 85% con muchos años, con una supervivencia del 100%. Siempre hablando durante el periodo de seguimiento del animal, que es aproximadamente durante 2 años posterior a su liberación. Muchísimas gracias, Alicia. Vamos a continuar. Bueno, de hecho les adelanto, bueno, les agradezco. Están realizando bastantes preguntas y bueno, no sé si nos irá a dar tiempo de cubrir todas porque algunos de los panelistas se tienen que retirar, pero entonces cualquier cosa nosotros vamos a dar seguimiento a las preguntas que no podamos resolver ahora para que lo tengan presente. La siguiente pregunta es para el equipo de Costa Rica, Esteban y Conservación OSA. De Luz Díaz y nos pregunta qué pensamos que es actualmente el mayor desafío para comenzar este tipo de proyectos en el país. Entonces tal vez Esteban, si usted nos puede contestar y después Carolina, si quiere agregar algo. Sí, yo creo que Costa Rica ya superó el desafío más grande, eh, que era desarrollar una cultura que acepte la vida silvestre como parte de su día a día. Ya Costa Rica también pasó uno de los desafíos más grandes, que es entender que el desarrollo económico puede ir de la mano con la vida silvestre y debe ir de la mano con la vida silvestre. Y también Costa Rica yo creo que ya superó otro de los retos grandes, que es desarrollar capacidad técnica, no solo a nivel de gobierno, sino a nivel de universidades, a nivel de ONGs, e incluso, y tal vez muy importante, o si no lo más importante, capacidad técnica a nivel comunitaria. Yo ahora mostraba una de las fotos de las personas del Rancho Quemado dando seguimiento a los chanchos. También saben usar Smart, las comunidades saben usar cámaras trampa. Entonces Costa Rica tiene todo el material humano y tal vez inclusive hasta político para desarrollar esto. Obviamente van a existir desafíos, ¿verdad? Y uno de los desafíos grandes que tiene Costa Rica es verdaderamente dar fuerza a estas áreas protegidas que tenemos, ¿verdad? Asegurarnos de que esos animales van a estar bien y posiblemente sí, gracias al apoyo de las comunidades. Y el otro desafío que tenemos también es entender
que la ciencia va avanzando, ¿verdad? Y tenemos que ir cada vez entendiendo y viendo a ver cómo adaptamos y aceptamos procesos científicos que se van incorporando a la conservación. Entonces, así me parece que los desafíos más grandes ya los pasamos. Ahora lo que necesitamos es verdaderamente buscar las oportunidades y los contextos adecuados para seguir adelante y tal vez el financiamiento adecuado para que el proceso sea un éxito. Muchas gracias, Esteban. Carolina. Hay mucho, bueno, coincido con Esteban. Yo siento que uno de los desafíos, bueno, dos desafíos que puedo mencionar también es que Costa Rica realmente es conocido a nivel mundial por la biodiversidad muy alta que tiene y es turismo ecológico el que recibe. Entonces, ya está puesto en la agenda de todo el mundo lo importante que es la biodiversidad, pero el tema del manejo activo tiene un poquito más de resistencia, ya que, bueno, se viene trabajando más con el tema de la conservación y la protección, que es una lista demasiado importante de rewilding y de conservar las especies, pero el manejo activo puede ser como que tenga un poquito más de resistencia comparativamente con la protección, que eso está completamente aceptado. Eso por un lado, y por el otro lado, los parques nacionales y las áreas protegidas tienen corredores biológicos para conectarlos, sin embargo, sabemos que esos corredores biológicos funcionan más bien en términos de papeles y no tanto a veces en términos de realmente tener un área que permita el movimiento de los animales, tanto por la cobertura del hábitat, pero también asegurando que las barreras que ponen esos corredores sean superadas, ya sea con pasos de fauna. Entonces todavía queda ese camino que es la conectividad, que hay que asegurarla, y el tema del manejo activo, que también está el escenario perfectamente para que ocurra. Entonces es un desafío, pero es superable, digamos, fácilmente. Muchísimas gracias, Carolina. La siguiente pregunta es de Luis Caldera, que pregunta que qué es el pie de cría. Creo que Franklin mencionó directamente lo del pie de cría. Tal vez, Franklin, si usted nos ayuda con esta pregunta. Ya, veo que hay como 2 o 3 preguntas para Honduras. Ahí voy a aprovechar a responderlas. Pie de cría son poblaciones en cautiverio, donde podemos tomar individuos para reproducirlos y utilizarlos en el programa de rewilding. Preguntaba alguien más sobre utilizar individuos capturados en el medio silvestre, en zonas de conflicto, como parte de un spillover o rebalse. Y la verdad es que Honduras, ahorita escuchando a los ticos, ¿verdad? A Esteban, Carolina, y cómo Costa Rica es un blooming de vida silvestre ahí, ¿verdad? Nosotros no hemos llegado ahí todavía. Aquí todavía la cultura en el campo principalmente es dispararle a todo lo que se mueve. Entonces, está cambiando eso, pero nos falta mucho. Entonces no hay mucho rebalse, mucho spillover, como mencionaba alguien en la pregunta. O sea, sitios donde tú puedas llegar y decir, aquí hay una sobrepoblación de pecarís de collar que más bien están saliendo del bosque, están afectando los cultivos. Es muy raro casos como ese. Entonces, optamos por usar individuos que provienen del cautiverio, también un poco siguiendo precisamente experiencias de Rewild Argentina, por ejemplo, y en México, Casigne 2020, donde se reintrodujeron, en México, por ejemplo, se reintrodujeron, en la frontera con Estados Unidos, se reintrodujeron 35 pecaris que venían de pie de cría en cautiverio, y fue exitosa, se establecieron, hubo reproducción en su hábitat natural, y comenzó el proceso de depredación. Los jaguares y los pumas comenzaron a alimentarse de estos pecaris, y de hecho eso ayudó a reducir que estos felinos atacaran animales de fincas ganaderas y eso. Entonces,
Por eso nos fuimos en esa dirección. Obviamente que esta fauna proveniente del cautiverio, por eso los corrales de cuarentena y el corral de presuelta son tan importantes, porque ahí evaluamos mucho la conducta, hacemos regresión conductual cuando es necesario, observaciones periódicas, descartamos a algunos individuos después de un tiempo de cuarentena que tal vez no reúnen los requisitos de comportamiento. Y obviamente evaluamos salud y ese tipo de cosas. Guido, si me permitís un segundo, Claro, como por para supuesto. aportar un poco la respuesta de Franklin, que comparto al 100%. Trabajar con animales de cautiverio o de silvestría, cada uno tiene su pro y su contra. Como dice Franklin, muchas veces con las especies con las que trabajamos no son especies que abunden, por lo tanto no sería, digamos, hasta ético ir a quitar de un ambiente silvestre para llevarlos a otro cuando ya la especie está... Los pros que tiene de trabajar con una traslocación, que sería llevar de un lugar al otro, es que ya estamos trabajando con animales que están adaptados a la vida silvestre. Por lo tanto, nos evitamos un montón de periodos de aclimatación y ver si van a alimentarse correctamente y ver si van a evadir predadores, etc. Eso es lo bueno de trabajar de una manera de traslocación. La parte en contra que tiene es que si nosotros trabajamos de un área diferente o alejada al área donde lo vamos a reintroducir, sí o sí necesitamos hacer una evaluación sanitaria durante la cual ese animal silvestre va a tener que pasar indefectiblemente por una manipulación o un manejo activo, ya sea para tomar muestras, un cautiverio, el cual la fauna silvestre en general no lo tolera bien. O sea, sufren muchísimo estrés y puede que en esa manipulación tengamos una gran cantidad de pérdidas. Y si a eso sumamos que son animales escasos, no estamos optimizando nuestro proceso. Por otro lado, en nuestro caso, puntualmente con pecarí de collar, existen una gran cantidad de pecaríes de collar en cautiverios en distintos centros de fauna, los cuales es como darle también una solución a estos centros de rescate de poder reintroducir estos animales a silvestría. La contra que tiene de trabajar con animales de cautiverio es justamente lo que decía Frank, es que muchas veces varios de ellos no están aptos comportamentalmente o no se alcanzan a aclimatar a la vida silvestre de nuevo, por lo tanto, o terminan muriendo, tenemos que volver a extraerlos de la naturaleza para que terminen su vida en cautiverio. Así que nada, un poco para aportar eso desde nuestra... Muchísimas gracias, Alicia. Nuestra siguiente pregunta es de Marilia García y dice que nos interesa, bueno, que le interesa conocer iniciativas de rewilding en entornos urbanos y que me gustaría saber su opinión sobre este tipo de escenarios. Entonces, no sé si alguno de los panelistas tiene experiencia en ejemplos de rewilding en entornos urbanos y quiere hacer algún comentario. Yo podría comentar, y creo que es algo muy general que hemos estado haciendo, y yo creo que últimamente se habla mucho de jardines de polinizadores, se habla mucho de crear espacios amigables con la vida silvestre y traer plantas nativas y todo eso. Eso es una acción de rewilding que tal vez no involucra la parte de reintroducción de especies, pero sí estamos verdaderamente fomentando espacios para volver a traer y volver a reconectar servicios ecosistémicos que tal vez se han perdido, ¿verdad? Y de ahí se puede ir escalando conforme se van recuperando cosas. Entonces, no tenemos que entender rewilding solo como el ejercicio de reintroducir especies, sino que también como todo ese conjunto de acciones que nos permite recuperar y reconectar los procesos en los bosques y en los ecosistemas, ¿verdad? Entonces... Muchísimas gracias, Esteban. Voy a pasar a las siguientes preguntas, consciente un poco del tiempo. Hay dos preguntas que están dirigidas a Alicia. Una es, ¿hasta qué punto la reintroducción de especies carismáticas como el oso hormiguero pueden contribuir a mejorar el ecosistema? Y la otra, Alicia, es
¿Cómo lidian con el periodo de impronta en las crías para lograr que desarrollen sus habilidades naturales sin acostumbrarse a la dependencia humana? Sí, un poco respecto a la primera pregunta, hay una respuesta un poco más moralista, digamos que todas las especies tienen el derecho de existir por sí solas, por el solo hecho de pertenecer a un ecosistema, pero si vamos más hacia un rol ecosistémico como es el del oso hormiguero, al ser un animal con una dieta muy específica, es un animal controlador de hormigas y termitas, que es su dieta natural principalmente, pero además, por tratarse de un mamífero de tamaño mediano, también contribuye a la red trófica como una presa para grandes predadores como por ejemplo el jaguarete. Bueno, por un lado en cuanto a la funcionalidad de las especies, yo por ahí soy más de que cada especie tiene el derecho de existir por sí sola. Y por otro lado, la segunda pregunta, en el caso de oso hormiguero, es una especie que no tiene impronta. Básicamente no se improntan, nosotros criamos los osos desde casi recién nacidos hasta aproximadamente 1 año y 2 meses, 1 año y medio, y son animales que en la medida que van creciendo se van independizando del manejo humano hasta el punto tal que son completamente independientes y no relacionan al ser humano con algún estímulo ni positivo ni negativo. No hemos tenido problema de adaptación en ninguno de los más de 140 ejemplares que hemos rescatado, de adaptación en cuanto a la dependencia humana. Así que eso, para el oso hormiguero no tenemos ningún problema. No es lo mismo con otras especies como un jaguar o un guacamayo, por ejemplo. Eso es completamente diferente. Muchísimas gracias, Alicia. Un tema muy interesante e importante. La siguiente pregunta es de Adolfo Artavia, que nos pregunta para ustedes cuáles son los principales riesgos ecológicos que hay que prevenir. Es una pregunta abierta también, entonces, si alguno de los panelistas quiere comentar al respecto. Bueno, nadie se mandó, yo me mando. Gracias, Esteban. Bueno, creo que uno de los riesgos siempre que hablamos, y yo creo que Alicia y Franklin y Guillermo lo comentaron, ¿verdad? Hay que tener ese estudio antes, ¿verdad? Entender muy bien y planificar muy bien qué es lo que se va a hacer. Y dentro de esa planificación vienen consideraciones como la parte veterinaria, ¿verdad? Yo creo que la transmisión de enfermedades es una cosa delicada que que hay que tomar en cuenta, pero con los debidos controles eh, se pueden hacer, pero y yo creo que también, no sé si la pregunta va direccionada a los riesgos a la hora de hacer este tipo de rewilding o lo que sea, pero yo creo que el riesgo más grande también es dejar que pase el tiempo sin tomar acción en lugares donde tenemos oportunidad de recuperar procesos ecológicos y no hacerlo, ¿verdad? Yo creo que a largo plazo ahí ya hay una pérdida ecológica tremenda a la hora de perder dispersores, a la hora de perder especies clave. Ahí hay un riesgo ecológico también muy grande, ¿verdad? Que tenemos que meter cuando hablamos de riesgo. Y yo creo que el otro riesgo que Franklin lo mencionó es el riesgo de que no peguen, de que las especies, los individuos liberados tampoco peguen y no pasaría mucho más allá, ¿verdad? Pero me parece que la parte de enfermedades o hacer islas genéticas es un riesgo grande que se puede controlar bastante fácilmente. No sé si alguien más quiere agregar ahí. Muchas gracias, Esteban. Bueno, consciente del tiempo, nos estamos pasando un poco ya de la hora que teníamos programada y sobre todo para Guillermo de Chile es alto, ¿verdad? Ya es tarde en la noche ya. Nos quedan pocas preguntas, entonces voy a ver si podemos tal vez terminarlas, así podemos cerrar con las dudas que hay, aunque creo que están todavía entrando algunas en el chat nuevas. Vamos a ver si los podemos hacer rápidamente. La siguiente pregunta es para Costa Rica. Dice, el oso hormiguero se considera extinto. ¿Qué posibilidades hay de repoblación? ¿Qué posibilidades hay de que existan algunos individuos que se desplacen desde Indio Maíz, por ejemplo? Entonces, Esteban, Carolina, no sé si quieren contestar esta. Sí, bueno, yo creo que ahorita en Indio Maíz hay oso caballo, no muchos,
Indio Maíz tiene un problema más grande que resolver, que es la ganadería ilegal, que está devorando el bosque, ¿verdad? Entonces cada vez esas poblaciones van quedando menos y menos, ¿verdad? Si no se hace algo. Y cabe la posibilidad de que posiblemente algún individuo cruce por ahí, igual aunque la parte fronteriza no está necesariamente tan preservada, ¿verdad? Como para esperar que lleguen a Barba del Colorado directamente. Y por otro lado, yo, con tantos estudios con cámaras trampa acá en Costa Rica, una densidad tremenda de cámaras trampa en áreas protegidas, fuera de área protegida, en diferentes paisajes, y que nadie haya mostrado una sola foto de la especie en los últimos años y que nadie haya tenido un encuentro cuando antes eran relativamente comunes, ¿verdad? Cuando se veía la especie. Posiblemente eso es suficiente evidencia como para decir que o están muy bajas densidades o ya desapareció. Posiblemente la segunda, me inclino yo más por la segunda, que no es como el águila arpía, ¿verdad? Que hemos tenido algunos registros de águilas que vuelan posiblemente de Indio Maíz hacia Costa Rica y se quedan por algunos días sin saber todavía si podemos establecer una población aquí en el país. Muchas gracias, Esteban. Voy a continuar con las otras preguntas. Hay dos preguntas más para Franklin. Franklin, una es, en el caso de los chanchos de monte, ¿cuándo consideran que es el tiempo adecuado? ¿Cuánto consideran que es el tiempo adecuado para liberar a los individuos que están en presuelta? Es decir, liberarlos totalmente. Y le voy a leer la otra, Franklin, de una vez, es que si han logrado registrar algún evento de depredación por parte de jaguar. Ok, gracias. Ah, eh, Los pecarís estuvieron un tiempo aproximado de entre 2 a 5 meses. O sea, un grupo, uno de los grupos estuvo 2 meses en el corral de cuarentena y 10 días en el corral de presuelta. Otro grupo estuvo cerca de 6 meses en el corral de cuarentena y, y aproximadamente 20 días en el corral de presuelta. No pasan muchos días en el corral de presuelta porque ya es un corral, como lo vieron ahí en el video, está en medio natural y ya es como solo la etapa final para evaluar después del transporte desde el corral de cuarentena hacia el sitio de liberación, si los animales llegaron bien, si no hay ningún problema con los collares o algo de último minuto. Entonces ya se abre la compuerta, ¿verdad? En el corral de cuarentena sí. Nosotros hicimos cruces de grupos, como obtuvimos 2 grupos de cautiverio, entonces combinamos machos del grupo A con hembras del grupo B y viceversa. Y entonces eso nos obligó a que pasaran un buen tiempo ahí, logrando la cohesión de grupo. Y era interesante cuando hacíamos los procesos de regresión conductual, ver que ya la manada se comportaba como grupo, como una unidad al momento de escapar de un peligro, al momento de repeler con agresividad una posible amenaza, ya había una cohesión. Igual hubo en la manada número 2, hubo reproducción dentro del corral de cuarentena exitosa. Y eso también, pues obviamente fue pues, un indicativo de que había una muy buena cohesión del grupo. Los machos y las hembras se habían llevado bien, digámoslo así. Y estaban, pues, también se pudo comprobar ahí, digamos, la fertilidad y la capacidad reproductiva del grupo antes de ser llevados a su medio natural. Y la otra pregunta, no, lamentablemente todavía no hemos registrado, tenemos muchas trampas cámaras en el sitio, patrullajes constantes, pues monitoreo por telemetría y todo, pero todavía no hemos registrado, no sabemos si ha ocurrido, pero no hemos registrado con evidencia física ningún evento de depredación de los pecaris por parte de los jaguares. Muchas gracias, Franklin. Había otra pregunta también relacionada a ese tema precisamente y es si saben qué comían los jaguares antes del proceso de reintroducción. Bien, eso es interesante. Sí, como estuvimos monitoreando con cámaras como por más de 10 años el parque,
documentamos algunas cosas interesantes. Los jaguares, también hicimos una colección de heces de felinos que ahora mismo están siendo revisadas por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y se han encontrado varias especies. Se han encontrado reptiles como iguanas, iguana verde. Se ha encontrado tortuga de agua dulce, Staurotipus triporcatus, Trachemis. Y también tenemos un registro interesante que fue publicado en una nota científica del primer registro de scavenging de jaguares en un delfín que salió, murió y la marea lo sacó a la playa y los jaguares fueron a alimentarse del cuerpo del delfín. Entonces, hay también registros de coatis o pisotes en la dieta de jaguar y otros mamíferos pequeños. Muchísimas gracias, Franklin. Ya con eso terminamos la sesión de preguntas. Ya algunas también se contestaron por medio del chat. Entonces le voy a dar el pase a Carolina para que haga el cierre de la actividad. Y bueno, yo de mi parte agradecerles a todos la participación. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y a los panelistas en particular. Guido y yo vamos a dejar nuestros correos en el chat por si quieren contactarse con nosotros, ya sea por las preguntas, si les quedó algo pendiente. Nosotros revisamos todas, vimos que algunas se contestaron a través del chat, entonces por eso no las mencionamos, pero todas las que identificamos a través del chat las preguntamos aquí. Creo que ese espacio fue muy interesante, las presentaciones estuvieron espectaculares. Muchas felicitaciones a los panelistas por el trabajo que hacen, es admirable. Sabemos que la implementación, ahí en la presentación ustedes demuestran lo que van haciendo, pero realmente lograr estos procesos y con éxito, sabemos que es muy desafiante, así que los admiro muchísimo y estoy muy agradecida que hayan podido compartir con nosotros sus experiencias. Entonces, con esto damos cierre al webinar. La idea es poder seguir generando estos espacios de diálogo, entonces seguramente como organización vamos a seguir queriendo generar esos espacios. Estén atentos a nuestras redes sociales, que ahí vamos a compartirlos. Y bueno, con estas palabras damos por finalizado el webinar. Saludos a todas las personas que participaron y muchas gracias otra vez. Esteban, Guillermo, Alicia, Franklin, la verdad el trabajo que hacen es espectacular y les agradezco muchísimo. También a todas las personas que hicieron preguntas, la verdad que hicieron este espacio mucho más interesante. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Muchas gracias Un a todos. placer. Adiós. Gracias a todos. Hasta pronto.